tal? Bienvenidas, bienvenidos todo el auditorio de Teleclick y al Calor Político. Soy Max Hernández y en esta ocasión tenemos la fortuna de tener en entrevista a Natalia Solián, quien es la protagonista de este nuevo filme de horror mexicano llamado Huesera. Natalia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Max, muy contenta de estar aquí con ustedes platicando de Huesera. Oye, sí, una película que ciertamente eh, ha roto estos como paradigmas, ¿no? Del horror mexicano, que de repente hemos tenido un par de películas mexicanas de terror que medianamente han logrado la meta, pero Huesera en esta ocasión, bueno, pues es la película del momento. Uy, pues qué gusto que lo vean así. Pues sí, mira, yo creo que tenemos grandes creadores del horror en México. Yo no soy muy cercana al género hasta esta película, pero francamente creo que Taboada es un gran maestro y que ha marcado de alguna manera así nuestra participación en el género como mexicanos. Veneno para las Hadas a mí me parece una pieza hermosa. Eh, Creo que sí, es un género poco explorado en tanto implica muchas cosas. Creo que hay riesgos que asumir por ahí, desde la parte como técnica del asunto, o sea, todo lo que tiene que ver con efectos y con construcción, como es caro, vaya, pues, ¿no? Y nada, también pienso que hay como toda una idea respecto a lo que es el género que no nos hemos atrevido a tocar, y en ese sentido creo que Michelle viene muy fresca y como muy decidida a renovar este pues prejuicio quizá que tenemos respecto al género. Entonces, pues sí, muy contentas de que esté funcionando, la verdad. Justo eso, Michelle, bueno, pues ella se estrena como directora con esta cinta. ¿Cómo fue trabajar con ella? Bellísimo, la verdad es que nos hicimos grandes amigas en el proceso, pero además yo nunca había trabajado con una directora o con un director, no importa el género, pero nunca había trabajado con tanta confianza y como con tanta cercanía respecto al proceso de construcción del personaje, y eso fue una cosa mágica. Creo que sí definió lo que es la película ahora, porque hicimos un vínculo muy fuerte, independientemente que después se convirtió en una amistad. Sí, es algo que las dos compartimos como con mucha franqueza, siendo dos completas desconocidas, y eso pues raramente pasa, ¿no? Creo que sí fue una fortuna. Tenemos a una directora fuerte con una historia bastante interesante que cuenta a través de Huesera, y también tenemos a una personaje muy fuerte que es la protagonista a la que tú encarnas. ¿Cómo fue llevar todo este proceso que al final del día también involucra un tema que le compete de forma casi exclusiva a las mujeres, que es la maternidad, y verlo desde un punto también un poco tabú? Pues mira, creo que mucho de lo que queríamos depositar en Huesera tiene que ver con nuestra entraña y con cómo nos hemos sentido como mujeres. Yo soy madre, tengo una hija de 5 años, y había mucho en ese territorio que yo quería explorar conmigo misma, de cosas que en su momento pues no hubo como un espacio que yo encontrara para procesar, para hablar, simplemente como para compartir con otras personas. Y creo que también en eso radica que se armó un vínculo tan fuerte con Mitchell, porque ahí sí hubo como mucho campo para como realmente hablar sin sentir que estábamos entrando en zonas de juicios o de moral, ¿no? Y pues nada, creo que ha sido interesante ver la reacción de la gente. La verdad es que no esperábamos que la película llegara hasta donde está llegando, y eso nos deja como muy buen sabor de boca. Creemos que es un gran momento para tener este tipo de discusiones, ¿no? Que quizá antes hubieran sido mucho más escandalosas. Claro, aparte, bueno, esta película, como ya lo has comentado en otras entrevistas, bueno, pues también toca el tema de la brujería, ¿no? Y en México, pues el tema de la magia, el tema del misticismo está muy arraigado a nuestras raíces, ¿no? Y esta película, o sea, también explora un poco el tema de la brujería en el urbanismo, ¿no? Sí, es algo que a mí me gusta mucho, como que plantea muy claramente: somos un país sumamente religioso, pero también somos un país que está mezclado en sus culturas por ideas más pagar, y esa contradicción nos hace únicos. O sea, francamente,
creo que muy pocas culturas viven tan apasionadamente el lado esotérico y el lado religioso en comunión, porque no es como que quienes sean muy religiosos no crean en la santería o desprecien ese tipo de rituales, bien, pues es como es lo que nos compone un poco así como somos los mexicanos, ¿no? Y eso es algo que a Michelle le interesaba mucho que la película tuviera, que estuviera muy plasmado ahí. El mexicano pues vive así de sus mitos, de sus religiones, de sus rituales también. Es muy dual el mexicano, ciertamente. Exactamente. Quiero preguntar otra cosa. ¿Cuáles fueron, digamos, estos obstáculos que vencieron durante el rodaje de la película? Algunas situaciones que ustedes vieron adversas o que tú como protagonista viste adversa y que tuviste que, bueno, pues sobrellevarla y superarla. Sé que Michelle defendió muchísimo el proyecto, o sea, no es un guión fácil y haber levantado la película le costó convencer a mucha gente. Desde ahí creo que es una película que vino luchando mucho por existir. Luego nos enfrentamos a la pandemia. Filmar en pandemia es una cosa muy caótica y muy cara también. Entonces sí, ahí también tuvimos un gran reto. Y evidentemente en sí misma la película sí a mí sí me anteponía una prueba, ¿no? Como sobrevivir un poco los llamados y la energía, tener la energía necesaria para darle frente a lo que se tenía que hacer. Entonces, sí, digamos que nos sentimos muy valientes después de terminar porque fue toda una odisea enfrentarse a filmar esta película, la verdad. Pandemia, madre de una niña de 5 años, estás también tú adentrándote un poco al género del horror mexicano. ¿Todo esto no te generó a ti algún tipo como de, pues, llamarlo tipo secuela, pues? Porque sí, ciertamente el trabajo es titánico para poder filmar una película. Fíjate que yo sé, porque me he enfrentado a muchos procesos como actriz, que siempre actuar te deja una secuela. Por ahí hicimos una entrevista con otro medio y sacaron toda una nota, ¿no? Acerca de que yo había tenido que ir a terapia después del proceso de huesera y que había tardado meses en recomponerme. Pero Falso. pues es que es actuar, todos los compañeros actores y actrices, aunque hagan comedia, aunque o sea, el cuerpo se modifica y tu ritmo de vida se modifica. Es como una pausa en el tiempo muy surreal porque pues eres tú, pero te está ocupando otro, otra conciencia, ¿no? Entonces siempre actuar te deja una resaca fuerte. Y bueno, cuando evidentemente estás tocando temas que son escalofriantes para una misma, pues sí, se remueven muchas cosas y más que querer hacer como el amarillismo de lo que costó recuperarse, pues sí es un trabajo fuerte, ¿no? Prestar el cuerpo para este tipo de ideas, pero así hubiera sido otra historia, igual hubiera pasado. Ahora esta es particularmente intensa, ¿no? Entonces sí me llevó un rato después de terminar la película, como volver a encontrarme conmigo misma y volver a meter al cajón las cosas que saqué para poder jugar con ellas en la película. Pues sí fue un rato, me acompaño yo siempre de terapia, pero eso es algo que hago Siempre. siempre. Es un hábito, pues, ¿no? Que creo que es saludable para un actor como hacer corte y las secuelas que te quedaron por ahí, pues vámonos, ¿no? Ayuda. Claro, no, la pregunta iba en cuestión propia de pues todo el ambiente en el cual se generó la película, ¿no? Dices pandemia, pues quizá hace unos años todavía tu hija tenía 2, 3 años, o sea, como todo el ambiente Sí, era como adverso, ¿no? sí, no, fue cansadísimo. O sea, yo me acuerdo de esa época como levemente, o sea, sí había como una cosa así de fatiga brutal y luego, sí, Juliana era muy chiquita, tenía 3 años, entonces todo lo que implicó como estar siempre con los niños tienes que estar muy presente, ¿no? O sea, como que es una conciencia constante en el aquí y en el ahora, ¿no? Entonces, y volver a ese ritmo sí estuvo particular, pero muy divertido, o sea, creo que cada vez lo voy domando un poco más como mi intimidad y mi vida con ella y luego romper como un poco esa misma regla con ritmos así de filmación y luego regresar y ¿Volverías pues ojalá.
protagonizar una película, una cinta de horror. ¿Te Sí, gustó? me encanta, me encantó. O sea, locura es como yo les decía a mis compañeros, esto es una Amanda y así lo voy a asumir todo el tiempo. Es una Amanda muy bella, pero es una Amanda. Y creo que eso es o sea, la ficción es de las únicas cosas que te puede hacer regalar esos momentos y esos estados, ¿no? O sea, como expresarte así es algo que nada más puedes hacer actuando, o sea, o volviéndote loco o actuando, ¿no? Entonces, a mí me encantó. Volvería a ser género y volvería a hacer una película con Michelle y bueno, o sea, sí, totalmente. ¿Consideras que Huesera podría ser como un parteaguas, pues, de el horror mexicano? Digamos, a partir de lo que es Huesera, se puede empezar como a explorar y a retomar el género del horror mexicano para hacer más cosas. Uy, pues a mí me encantaría pensar que sí, que a partir de la valentía de Mitch por defender su proyecto, más mujeres, sobre todo en este género, se pueden inspirar, porque creo que también es una cosa muy castigada para nosotras, ¿no? Como que se piensa que solo los hombres están interesados en este tipo de géneros, ¿no? Entonces creo que es una gran puerta como para decir, ¿no? También nosotras tenemos una perspectiva muy fuerte y podemos jugarla con mucha valentía. Natalia, pues agradezco tu tiempo para esa entrevista para Teleclick y a Calor Político. En serio, muchísimas gracias y mucho éxito porque la película está buenísima. Gracias a ti, Max, por el espacio. Nos vemos en la próxima.